Bueno, antes de avanzar a Ariadna, tengo acá a Alfonso Larrea en el teléfono. Él es la persona que organizó este encuentro residente en Cuba. Y bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de preguntarle todas las cuestiones que nosotros queríamos conocer. Hay muchas preguntas al respecto de esto y creo que nadie, obviamente, mejor que tú para responder a ellas. Una de las principales preguntas que tiene acá la audiencia es, bueno, ¿cómo se gestó el evento y cómo se eligieron a los participantes, ¿no? ¿Fue algo, vamos a decir, de élite? ¿Fue algo exclusivo? ¿O hubo un proceso de selección? ¿Hubo una convocatoria abierta? Cuéntanos un poquito cuál fue la idea inicial del evento y, bueno, cómo eventualmente se conformó el grupo. A ver, en 2021 se aprueba la constitución de estas empresas, estas sociedades mercantiles en Cuba, y lógicamente yo opté por crear una. En ese momento entendí que es decir, lo que más afín a lo que yo podía hacer era el tema de la organización de eventos, y que lógicamente ese sector que nacía podría ser una buena oportunidad para desarrollar este tipo de actividades, este tipo de negocios. Y así comenzamos en 2021 con las primeras que nacieron, y comenzamos a intentar hacer los primeros eventos. Fue una cuestión bastante difícil porque no recibimos apoyo de nadie. No hay ninguna organización, ninguna entidad en Cuba que podamos decir es la que rectorea directamente, o el órgano de relación o el vínculo de la MIPYME. Ni siquiera estábamos dentro del contexto de la Cámara de Comercio. Es un proceso que todavía ni siquiera ha avanzado mucho. Y prácticamente estábamos solos. Fue la época en que la pandemia casi estaba finalizando, pero todavía se sentían sus efectos. Y empezamos a buscar hacia dónde podíamos orientar, hacia dónde podíamos dirigir estos empresarios que recién acababan de constituirse y que tienen necesidades urgentes de encontrar fuentes de suministro, establecer relaciones comerciales. Y fuimos tocando varias puertas, varios consulados, y el primero que nos dio la oportunidad de hacerlo fue el de República Dominicana. Hicimos el primer evento en República Dominicana con 97 empresarios, y ya hemos realizado al menos 4 o 5 más en República Dominicana y en otros lugares. ¿Qué sucedió al principio? Lógicamente no solamente fue difícil con el tema consular, sino que estas mismas MIPYMES que nacían estaban temerosas, estaban dudosas. Es decir, nosotros al final acostumbradas a que fuera el Estado quien guiara todas estas actividades, de pronto nace una empresa también privada que empieza a realizar actividades de este tipo, y la gente tenía dudas, la gente tenía temores, incluso llegaron a decir que podía ser una posible estafa. Pero al final hubo muchos de ellos que confiaron en nosotros y fueron a este primer evento. Se fueron sumando luego otros que fueron los siguientes eventos, pero siempre hubo un núcleo que confió en lo que estábamos haciendo, que vio que era positivo, que vio que era una oportunidad. Y lógicamente cuando se presenta la oportunidad de Estados Unidos, nosotros le dimos la prioridad a esas personas, a esas empresas que habían confiado en nosotros desde un principio. Si vemos la historia de todo este proceso, de todas estas actividades, te darás cuenta que la mayoría de ellas son las mismas que estuvieron con nosotros en República Dominicana la primera vez, las que nos siguieron en otros eventos. Me pareció que era justo que una oportunidad como esta, la prioridad se le diera a ellos porque habían confiado en nosotros, porque ya tenían una experiencia. Y porque además en ese sentido considerábamos que además de la justeza de la selección, era importante que fueran empresas que tuviesen algo que presentar, que tuviesen algo que mostrar y que ya tuviesen cierta experiencia en procesos como estos. Así fue como se hizo la selección. ¿Hubo algún espacio abierto más allá de las empresas que habían trabajado con ustedes en otros momentos? Y en esos momentos, ¿cómo fue que contactaron con ellas? ¿Se hizo alguna convocatoria? ¿O fue boca a boca? ¿O fue networking? O sea, unos que conocían a las otras. En ningún momento se hizo una convocatoria pública. Primero porque hay que entender que el tema con Estados Unidos es bastante delicado. Si no es algo que en principio, hasta tanto no haya mejores condiciones, se puede estar pregonando, porque tiene su conflicto. Teníamos muchos temores en que se hicieran cosas que impidieran este primer evento. Entonces optamos por mantener cierta discrecionalidad con este tema.
Es decir, trabajamos directamente con las MIPYME, lo hablamos con ellas, vimos aquella, como que te decía, con todos estos elementos que te había planteado y que además tuviesen resultados reales, posibilidades reales de mostrar algo, de hacer algo. Pero fue más bien, por decirlo de alguna manera, fue personal. Decidimos que no era oportuno lanzar una convocatoria que permitiera que antes del evento se tratara de impedir que el mismo se realizara. Yo creo que eso es entendible, todos sabemos el clima que hay, que no todo el mundo está muy a gusto con este tema, y que se podía entorpecer, se podía tratar de dañar este primer paso. Esa fue la política que seguimos. No quiere decir esto que fuera clandestino, y se trabajó arduamente de tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos. Desde el principio siempre identificamos contrapartes en los Estados Unidos que pudieran ayudarnos a realizar este proceso. El caso más destacado es el de Diogo García, que ha hecho un trabajo extraordinario con este evento. Identificamos esa contraparte y empezamos a trabajar, porque lógicamente teníamos que cumplir además con todas las regulaciones que para todos estos trámites migratorios establece los Estados Unidos. Claro, entonces este evento es organizado por una empresa privada. Es un evento totalmente privado. No hay ninguna relación entonces con, vamos a decir, o coordinación, coproducción con alguna empresa del Estado cubano. Es producto de la empresa privada para la cual o en la cual emprendiste. Si nos puedes hablar un poquito de ella para entender también un poquito mejor. No solamente, fíjate bien, en ese terreno todavía es un terreno en Cuba que está muy por desarrollar. Si todavía no se han consolidado realmente entre el sector privado y entidades estatales, se han consolidado relaciones sólidas en ese sentido. Y te voy a poner un ejemplo de ello, la Cámara de Comercio de Cuba. Si todavía hoy la Cámara de Comercio de Cuba no es la entidad a la cual están suscritas todas las MIPYMES nuestras. De hecho, hay una pequeña cantidad solamente con ellos. Y podemos decir que técnicamente la Cámara de Comercio, por ser una asociación, no es realmente, no es de hecho una entidad del Estado. Pero ni aún así en ese caso, todavía hay una relación estrecha con la Cámara de Comercio de Cuba. Y como te decía, tampoco con otra entidad. Según establece la norma con la que se promulgó y con la cual se autorizó la constitución de estas sociedades mercantiles, debería existir una entidad que se crearía precisamente para acoger todos los intereses del sector, para de cierta manera nuclearlo. Eso aún no ha sucedido. Por lo tanto, hoy en Cuba no hay ninguna entidad que aglutine al sector, que dirija al sector, o que sea, pues reciba todos los problemas del sector. Es decir, hay contacto con los ministerios, mantenemos contacto con el Ministerio de Economía y Planificación, que de hecho es quien está llevando el proceso técnico de aprobación. Mantenemos contacto con otros ministerios en el país, de hecho también con la Cámara lo tenemos, pero no hay ninguna entidad en Cuba en este momento que esté dirigiendo o esté aglutinando al sector. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo de cierta manera ahora es espontáneo, son los primeros pasos. Y nuestra empresa, que es una empresa que nace con la finalidad de desarrollar eventos de cualquier naturaleza, aunque nos especialicemos en el tema del sector empresarial, ha sido pionera en eso y por la experiencia propia nuestra de años anteriores, por otras actividades que hemos realizado en nuestra vida, lo hemos sabido encaminar bien, no exento de problemas. De hecho, hemos tenido bastante tropiezo con entidades cubanas. Y yo te pongo un ejemplo. En este momento, nosotros no estamos volando a través de un receptivo del Ministerio de Turismo, como está establecido en el país. Es decir, para nosotros sería muy cómodo poder a través de un receptivo nacional chartear un avión, como lo hicimos la primera vez en República Dominicana. Sin embargo, producto de diferencias que hemos tenido, hoy esa relación no existe. Estamos volando en vuelos regulares, lo cual, como tú entenderás, complejiza mucho el proceso. Es decir, no es fácil conseguir en un momento determinado pasaje para montar 40, 50, 60 personas en un mismo avión. No tenemos mecanismos financieros que nos permitan hacer pagos en Cuba y transferirlos a las empresas que nos dan servicio en el exterior, las hoteleras, etcétera. De hecho, la mayoría de las veces estamos volando con el dinero del bolsillo para realizar los pagos en el exterior. Es decir, no hay en ese sentido ni ninguna organización que nos aglutine, ni nadie que nos
establezca los canales ni mecanismos que faciliten las cosas. Si somos nosotros mismos los que estamos desarrollando toda esa infraestructura. Y agradecemos mucho a empresas, por ejemplo, como Ready2Go aquí en los Estados Unidos, que nos ha dado un apoyo importante, y otras más que nos han ayudado mucho con este tema. Yo acabo de poner un fragmento de video donde hablas de la importancia de la capacitación de los emprendedores cubanos y de lo que pueden obtener de capacitación aquí en los Estados Unidos. En ese sentido, ¿crees que este evento alcanzó alguno de los objetivos que usted o las expectativas que tenían? Mira, yo te voy a contar una cosa, fíjate bien. Siempre que hablamos de Estados Unidos, hablamos de otros lugares, siempre surge la palabra financiamiento. Necesitamos financiamiento, necesitamos dinero. Y eso a veces es un error. Es decir, nosotros consideramos que siempre y cuando hay un negocio que se pueda demostrar que es factible, el dinero aparece. Y siempre que se necesite dinero porque hemos demostrado que eso es posible, que hay un retorno de ese capital. Entonces, eso por una parte. Por otra parte está el tema de que encontremos suministros, que se abaratar los costos con el tema de los suministradores. Las cadenas intermediarias están haciendo mucho daño a las MIPYMES. A veces se plantea que los precios de las MIPYMES en Cuba son extremadamente altos. Y se pasa y no se tiene en cuenta que la cadena logística de las MIPYMES para poder llegar a esos productos a Cuba es bastante costosa. Comenzando por el tema de los pagos, donde muchas veces existen comisiones intermediarias que llegan hasta el 30%, y luego todos los procesos estos logísticos de envío de contenedores, más temas impositivos en Cuba, y eso hace lógicamente que los precios finales sean altos. Y lógicamente uno de los objetivos nuestros es tratar de abaratar esos procesos, abaratándolo, buscando directamente donde más mejores precios encontremos con los suministros, en las fuentes más primarias, de manera tal que obtengamos esos buenos precios y que se pueda abaratar este proceso. Entonces, eso veníamos buscando en Estados Unidos, son una de las cosas que estamos buscando en Estados Unidos, pero además que estamos buscando en cualquier lugar, en República Dominicana, en México, en Honduras. Es decir, es una búsqueda constante de fuentes de suministro que nos permitan diversificar y abaratar los costos. Es uno de los objetivos que venimos buscando en Estados Unidos. Y otro tema es, ya muy directamente con lo que me preguntan, es que mucha gente me pregunta qué es lo que puede aportar Estados Unidos al sector privado cubano. Y yo me voy a centrar mucho, fíjate bien, no ya en Estados Unidos en su conjunto, sino en un sector que para nosotros es extremadamente importante, que son los cubanos residentes en los Estados Unidos, los cubanos americanos. Y yo siempre he dicho que lo que más nos pueden aportar a nosotros es su experiencia. Son personas que han venido a trabajar duro, que se han encontrado, han tenido que rehacer sus vidas, que han sido verdaderos emprendedores. Es decir, cuando hablamos de emprendedores pensamos en la persona que hizo un negocio, que abrió una cafetería, y no pensamos en eso, que cogieron una maleta, una mochila, atravesaron una frontera y rehicieron su vida. Esos son los primeros emprendedores que tenemos nuestros. Y creo que son las personas que nos pueden transmitir ahora mismo muchas experiencias, han adquirido mucho conocimiento, mucha cultura de trabajo fuera de Cuba, y toda esa experiencia y todo ese conocimiento es vital para nosotros, es parte de esa capacitación de la que hablamos. ¿Me comprende? Es lo que estamos pensando, que con más fuerza, y por eso hacemos mucho hincapié en el mejoramiento de esa relación, sobre todo con la comunidad cubana aquí en el exterior. Claro. Bueno, aquí han hecho varias preguntas en el chat, algunas más, pero bueno, voy a intentar transmitir alguna. Hay una acá que dice, ¿qué mecanismos usan las MIPYMES para convertir la moneda nacional en dólares? Mira, el gran problema hoy de las MIPYMES en Cuba es la no existencia de un mercado cambiario oficial por el Estado. Por lo tanto, al no existir un mercado cambiario, en el Banco Nacional de Cuba, en las instituciones financieras nuestras, estás obligado a acudir al mercado informal. Es decir, a lo que llamamos en Cuba, la bolsanera, la calle, lo que sea. Y no hay otra opción. Es decir, hoy, si tú quieres, fíjate bien, que tu producto se mueva, lo tienes que vender en la moneda del país. Además está establecido que es así. Pero ese producto tú tienes que adquirirlo en una divisa, en una moneda extranjera. Y lógicamente tienes que recuperar esa moneda extranjera para devolver el préstamo o la inversión que hiciste. Y no hay otro mecanismo hoy en día en Cuba que no sea el mercado informal.
exceptuando aquellas empresas que están vendiendo a través de plataformas en línea. ¿Ven? No sé, como Supermarket 23, Catapult, etcétera, etcétera. Pero esas empresas le dan posibilidades o solución a solo una pequeña parte de la población. Mucha gente nos pregunta, en Cuba nos dicen, en Cuba hay 11 millones de compradores y nosotros decimos, no, están equivocados. Mayormente los compradores están fuera de Cuba, son los 2 millones de cubanos, los más de 2 millones que están fuera del país los que están comprando y afortunadamente están beneficiando a su familia, la están ayudando, la están apoyando. Entonces ese puede fluir con mejor porque son cobros que se realizan en el exterior y tú puedes cerrar el ciclo de compra y recuperación de la inversión. Pero son, como te decía, una pequeña parte. La gran mayoría, el que tiene un puntico de venta en un barrio, en una esquina de La Habana, que al final para mí es más importante de todo, ese tiene ahora muchas dificultades para lograr recuperar esa divisa que invirtió, ese dinero que invirtió. Y es algo que queremos darle solución porque, como te decía, es el más sensible para nosotros. Es el del barrio, como te comentaba, y es el que no queremos que desaparezca. Claro, por aquí déjenme decirle a la audiencia, porque hacen preguntas de contenido de derechos políticos. Yo les estoy hablando de preguntas de el evento, señores. El que quiera hacer preguntas de política puede dirigirse a personas que son políticos. Alfonso puede tener sus ideas, etcétera, pero él no vino aquí a hacer un evento político. Él vino a hacer un evento de empresarios para discutir cuestiones operativas también del sistema económico. Así que no es que esté dejando sus preguntas, es que honestamente no son relevantes. Si ustedes me hacen preguntas de cuestión técnica a lo que él vino aquí, yo se las transmito porque también debemos respetar los espacios y las áreas en que están hablando y desde la que están hablando los invitados. Cualquiera de ustedes puede darse respuesta en esas preguntas que van aquí. Tengo otra pregunta acá, Alfonso. Mira, yo de todas formas, disculpa que te interrumpa porque hay un puntito incluso que estábamos conversando hoy. Sí. Nosotros en este momento estamos recibiendo más rechazo, después de llamarlo de alguna manera, o más oposición desde Cuba que desde los Estados Unidos. Ven, es un hecho increíble. ¿Oposición de qué tipo? Hoy si te vas a las redes sociales, te vas a dar cuenta de que muchos de los comentarios negativos que están saliendo dentro de Cuba, porque también ahí las MIPYME tienen un desconocimiento total sobre este proceso, lo que estamos haciendo. Algunos incluso nos acusan de ser una especie de privilegiados, de que hubo una selección clandestina, de que somos parte del gobierno, y eso realmente no es así. Pero bueno, es algo a lo que sabíamos que debíamos enfrentarnos y que sabemos con el tiempo se esclarecerá perfectamente. Y eso es importante, que por eso es importante que este trabajo siga y sigamos conversando de todas las partes. Pero hoy decíamos una cosa que es interesante, hay 3 caminos. O seguimos peleando, es decir, o nos rendimos nosotros, o se rinden ustedes, o nos llegamos a un acuerdo. Y yo creo que ese es el camino que debemos tomar hoy. Más allá, fíjate bien, de los diferentes políticos, de los puntos de vista de cada cual, y por eso que nosotros estamos tratando de evitar por todos los medios llevar este proceso a ese terreno, respetando y solicitando que se respeten, es decir, los criterios de cada cual, las opiniones de cada cual. Yo decía que teníamos en estos tiempos que tratar de establecer al menos una tregua donde nos veamos las caras, donde conversemos y tomemos decisiones sobre el futuro de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir peleando o vamos a tratar de entendernos todos? De acuerdo. Tengo otra pregunta para acá. Dice Artión, ¿ha tenido apoyo de la comunidad cubana en Miami en eso de la capacitación o ayudar con experiencias? Chicos, Miami ha sido sorprendente. Hay un fenómeno en Miami que para mí ha sido una sorpresa. Es decir, nosotros hemos recibido apoyo de aquellas personas, fíjate bien, que desde que más éramos niños en la escuela, nos señalaban como los principales opositores a nuestro gobierno. Es decir, personas que habían realizado acciones contra Cuba, que tenían una posición política radical, no sé, estaban, es decir, muy definidos políticamente contra nuestro sistema. Y sin embargo hemos visto en ellos una posición de
No hay entendimiento porque ninguno de ellos va a renunciar, y lo han dejado bien claro en todo momento, a sus concesiones, a sus principios, a las ideas que tienen sobre el sistema. Pero sí lo hemos visto muy favorables a una paz, a un entendimiento y a ver que hay otras formas de lograr los objetivos, hay otras formas de cambiar esa Cuba, que no es solamente las viejas formas. La oposición la hemos encontrado precisamente en personas, por otra parte, que no tienen ninguna historia en ese sentido. Gente que prácticamente salieron ayer de Cuba, que no tienen ninguna trayectoria política, que para nosotros ha sido sorprendente, es decir, que aquellos que realmente tienen un mérito, que tienen una posición, que han sido históricos, han entendido que existen otros caminos, que hay que darle espacio a otras vías, a otras oportunidades. Eso para nosotros ha sido realmente muy, muy bueno, maravilloso, lo hemos visto muy bien. Y es además el mismo mensaje que tenemos que llegar a Cuba. A veces se piensa que en Cuba hay una posición abierta hacia los Estados Unidos, que hay es decir, que no hay oposición en ese sentido y se equivocan en eso. La posición en Cuba de ciertos sectores es tan férrea, a veces la supera a la que puedes encontrar aquí. Y yo creo que estas personas que aquí en los Estados Unidos, que tienen esa historia, que hicieron todas esas cosas, que están de hecho mandando un mensaje, enviando un mensaje. Están enviando un mensaje de paz, de que tenemos que entendernos, de que si renunciar a lo que somos y a lo que pensamos, tenemos que encontrar espacios comunes que al final no son nada más que uno conduce a otro lugar que no sea el beneficio del pueblo cubano en su conjunto. Porque el pueblo cubano que está en Cuba puede estar sufriendo carencias económicas, pero el que está aquí en los Estados Unidos también está sufriendo carencias emocionales, está deseoso de su tierra, de su gente, y yo creo que esas son las personas para las cuales tenemos que trabajar, de un lado y del otro, y tenemos que convencerlos a todos de que tiene que haber ese espacio. Por eso me parece que el mensaje que están enviando esas personas aquí en los Estados Unidos que han sido históricamente opositores, me parece así un mensaje genial. Y yo se los agradezco muchísimo a todos ellos. Gracias, Alfonso. Tengo otra pregunta técnica por acá. Dice por acá Roberto Gómez, ¿podemos pagar con Visa o Mastercard sus empresas? Mira, tú dices pagar en qué sentido, pagarlo en dónde. Si pueden pagar, o sea, me imagino que sea el sector privado cubano o a estas empresas que vinieron, que las cuales conocen, o incluso las que tú llevas, pues sí pueden aceptar pagos de clientes en tarjetas Visa y Mastercard. A ver, debido a la difícil situación financiera del país, al pésimo estado en que se encuentran nuestras estructuras bancarias y financieras, muchas de nuestras empresas, las que más han prosperado, las que han ido más adelante, se han visto una necesidad de aperturar cuentas en el exterior del país para poder operar con ellas. Se han podido abrir cuentas en España, se han podido abrir cuentas en República Dominicana, y eso permite, fíjate bien, que son prácticamente operaciones en el exterior del país. Por lo tanto, cualquier medio de pago es posible. Hoy estamos intentando que esas cuentas se nos permitan abrir aquí en los Estados Unidos, precisamente para eso, para facilitar todos esos procesos de cobro y pago que son tan necesarios para mantener activo ese sector de comercio. Claro. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, pero bueno, hay mucho revuelo en el chat y yo te lo voy a preguntar para que le respondas directamente a ellos, ¿no? ¿Eres tú, alguno de los que vino, que tú conozcas directamente un agente de la inteligencia, la contrainteligencia, el Ministerio del Interior, o alguien que haya venido a este espacio con una misión más de propaganda o de infiltración o algo parecido, que tú sepas, ¿no? Porque no puedes decir lo que tú no sepas, pero continuamente en el chat hacen esas afirmaciones. Yo creo que sería bueno que lo escucharan de ti. Chicos, estamos buscando arduamente aquí en algunos de los mercados de Miami una tenaza de sacar uñas. A ver si sacamos unas cuantas uñas del grupo y logramos tener esa respuesta. Yo en principio te puedo decir que no, pero fíjate bien, vamos a ser lógicos, razonables.
Muchas veces se dicen, oye, mira, las MIPIMES en Cuba, hay miembros del gobierno que han creado sus MIPIMES, hay hijos de miembros del gobierno que han creado sus MIPIMES, y yo siempre digo, qué bueno, ojalá Raúl Castro tuviera una MIPIME. Bien, eso sería una buena señal de cambio, sería que esté entendiendo lo que hay que hacer, sería que esté entendiendo que ese es el camino que tenemos que seguir. Si hay alguien del Ministerio del Interior dentro de nuestro grupo, bueno, yo espero que haga una buena compra y que le lleve a los compañeros del Ministerio del Interior bastante productos de Estados Unidos, que bueno, que el Ministerio del Interior va a favorecer a los empresarios de acá de Miami y les va a hacer sus compras. Es decir, eso es algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Porque además entraríamos en un debate continuo, es decir, como mismo aquí se dice que en parte de los empresarios que vienen, o algunas partes de ellos pueden ser miembros del Ministerio del Interior, yo te garantizo que el 100% de los norteamericanos que entran a Cuba, a nosotros nos dicen que son agentes de la CIA. Entonces, si vamos a seguir en el debate quién es del Ministerio del Interior y quién es de la CIA, es decir, nunca vamos a salir de este punto. Por lo tanto, yo creo que debemos evaluar el comportamiento individual de cada uno de nosotros, de cada uno de los empresarios, y lo que nos conviene lo tomamos y lo que no nos conviene lo desechamos. Creo que todos somos lo suficientemente inteligentes para saber qué nos es conveniente a uno, qué nos es conveniente a otro. No creo realmente, fíjate bien, que ese sea la razón o uno de los propósitos de esta delegación que vino aquí. Además, los conozco desde mucho tiempo y sé que son empresarios reales que están más asustados, fíjate bien, por lo que puede suceder cuando regresen a Cuba que por otra cosa. Porque quieren conservar sus negocios, porque les va bien, porque económicamente están más deshogados. Eso es algo que quiero dejar claro. También a veces pensamos, decimos, bueno, qué empresario más próspero, oye, qué bien le va a este hombre, suerte que tuvo, pero es él. No, no es él. ¿Te das cuenta? Aquí hay empresarios que tienen 40, 50, 70, 80, 100 trabajadores contratados que le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien y estamos beneficiando. Es decir, hay un efecto de derrame que es importante. Es el mismo efecto de derrame que tuvimos en el 2014 con la apertura de las relaciones con Obama-Cuba. Si de ahí se beneficiaba a todos. Es decir, es cierto que el turista va a la paladar de Pedro, pero es que esos dólares que recibe Pedro en la paladar, le paga a sus dependientes, le paga a dinero, le paga al CDP y le paga al parqueador. Entonces, lo mismo está sucediendo hoy con estas MIPIMES. No son solamente los empresarios, esa figura que tú ves al frente de la empresa la que se está beneficiando. Ahí multiplícalo por 10 personas más que en Cuba se están beneficiando sin contar a su familia. Y yo creo que ese efecto multiplicador es beneficioso y que tenemos que ayudar a que ese efecto multiplicador se expanda para que el beneficio vaya llegando a la mayor cantidad posible de Cuba. Estamos de acuerdo. Oye, Alfonso, te quiero agradecer muchísimo, pero antes de concluir, te quiero dar la última palabra de la conversación. Si hay algo que no te haya preguntado que tú crees que sea importante compartir con la audiencia, si hay algún tema que quieras ahondar, pues por favor, tienes la palabra. Mira, yo lo único que quisiera decir al final de esta entrevista, primero darte las gracias por permitirnos llegar a toda tu audiencia. Lo único que quiero decir es que debemos darle un espacio, una oportunidad a la paz. Llevamos más de 60 años en esta pelea, en esta lucha. Bien, somos padres que hemos visto partir a nuestros hijos y que ya no estamos al lado de ellos, es difícil. Hay personas que han sufrido, ¿te das cuenta? Yo no soy ajeno al sufrimiento de muchas personas, ni soy insensible a ellos. Aquí se ha hablado de los presos que están en Cuba y me parece que nada de esas cosas deben suceder, ni de un lado ni del otro. Si esas cosas no son buenas, nosotros tenemos que luchar por una sociedad feliz en todos los sentidos. Bien, que no podemos borrarlo todo un plumazo, que los dolores a veces son muy fuertes, pero que debemos tratar de hacer un esfuerzo todos porque esas cosas mejoren. No tanto por nosotros mismos que estamos viviendo estos tiempos, como por los tiempos futuros. Para no trasladar a nuestros hijos, no trasladar a nuestros nietos, como si fuera una carrera de relevo,
ese batón de odio o ese batón de rencores o esos problemas. Debemos trabajar todos, no por el hoy, hay que trabajar por el mañana, porque esto no llega a las generaciones futuras. Es lo que te quiero transmitir y por eso le pido a todos los que nos están escuchando que nos conozcan, como nosotros queremos conocerlo a ustedes. Vamos a darnos todos una oportunidad, porque hay espacios para todos para construir esa Cuba de mañana. Muchísimas gracias, Alfonso. Ojalá que así sea y que nos podamos dar la oportunidad y que vengan muchos más encuentros y nos podamos reconocer todos los cubanos en las cosas bellas que podemos construir. Un abrazo y bueno, éxitos en tu empresa y espero que sigamos en comunicación. Te reitero el agradecimiento y nada, un agradecimiento a todos aquellos que nos están oyendo y que por favor nos vean de esa manera. Gracias. Bueno, vamos a tomar